Estimados hermanos y amigos que están sintonizando habitualmente el Facebook y también específicamente el canal Asín Castro, vamos a dar comienzo al culto dominical como es habitual y deseando que la bendición del Señor sea con todos nosotros. En estos tiempos nos unimos, no presencialmente como hubiésemos querido, tener una comunión más estrecha de abrazarnos, tocarnos, ¿verdad? Compartir, sino que lo hacemos a través de esta vía que es la que tenemos dispuesta por la vía legal. Lo que sí sabemos muy bien que estamos en un espíritu y estamos centrados en la palabra del Señor. Siempre digo al comenzar una alabanza, una predicación, que la palabra de Dios es fiel, es digna, es fiel y digna, dice el Señor, de ser oída. Y dichosos aquellos que pueden escucharla, y cuánto más felices somos aquellos que tenemos la responsabilidad de compartirla. Así que dispóngase, prepárese para estar en comunión en este tiempo en que vamos a compartir alabanzas, oración, lectura de la Biblia y por supuesto un mensaje. Hoy, al igual que el domingo pasado, nos ha correspondido junto al hermano Darwin que predicó el domingo pasado, no solamente predicar, entregar la palabra, sino que también nos corresponde también administrar el primer tiempo, ¿verdad?, de la alabanza y la oración. Vamos a tener un momento de oración para invocar el nombre del Señor. Sabemos que las cosas no las hacemos por un rito. Hacemos un culto, ¿verdad?, o un periodo de alabanza porque sentimos la necesidad de estar en la presencia del Señor y de compartir también con los hermanos esta bendición. Así que por ello vamos a orar un momento para que Dios nos pueda bendecir y como bien dice su palabra, si Dios no edifica la familia, la casa, en vano trabajan todos los que le edifican y todo lo que haríamos no tendría mucho sentido. Así que les invito a donde ustedes estén a tener un momento de recogimiento e invocar el nombre del Señor. Padre, te alabamos y te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque hemos llegado a un momento tan importante como es, Señor, compartir con nuestros hermanos, Señor, y amigos, la maravillosa palabra del Señor. Esa palabra, Señor, que sigue tocando los corazones y que sigue cambiando las vidas, Señor. Una palabra que es viva, que es como una espada doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor, y nos muestra nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestro pecado, para encaminarnos, Señor, hacia ese lugar maravilloso donde un día estaremos. Gracias porque a través de tu palabra nuestra fe se ve incrementada, Señor. No hay otro artículo, no hay otra forma de tener más fe, sino a través de la palabra del Señor. Cuando oímos esta palabra, Señor, tú nos bendices. Queremos que tú seas el centro de esta reunión, como siempre solemos, Señor, pedirlo, para que tú estés presente en cada actividad que hoy vamos a realizar. Quédate con nosotros y bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hay una alabanza muy maravillosa que vamos a iniciar con ella, ¿verdad? Se llama Tu Fidelidad. Y cuando hablamos de la fidelidad, estamos hablando, ¿verdad?, de aquella cualidad también que es propia, inherente del Señor y que nos da la certeza y la seguridad de que podemos caminar confiados porque Él está con nosotros. Así que vamos a entonar esta alabanza del misterio de nuestra congregación. Tu fidelidad
Bien, vamos a proceder a leer la Biblia, habiendo, ¿no es cierto?, compartido esta alabanza. Y le invito también que si ustedes tienen en su casa la Biblia a mano, puedan tocar el capítulo 33, del 12 al 17. Hay unos textos muy maravillosos ahí, para tener un poco de referente el contexto. Hoy día vamos a compartir más adelante el capítulo 34, 34, pero, ¿no es cierto?, vamos a ver este contexto. Del versículo 12, dijimos, del versículo 12 al 17, dice así: Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Ese es el texto que vamos a estar compartiendo, puntualmente el versículo 15 de este texto tan maravilloso, este capítulo 33, donde habla acerca de Moisés. Vamos a cantar también, hablamos de la fidelidad, vamos a hablar de estar confiados en el Señor, de partir con Él, de tomar una buena decisión para este año y comenzar de la mano del Señor. Si alguien no lo ha hecho, es el momento para que pueda hacerlo. Hay una alabanza de los hermanos Sumelsu que dice: seguro en las manos de Dios. ¿Dónde más podríamos estar seguros? Así como los pollitos se cobijan bajo las alas de la gallina y sienten el calor, sienten la protección, nosotros nos cobijamos en forma metafórica bajo esas alas magníficas de Dios, que nos da la confianza, la certeza de que Él estará con nosotros. Vamos a escuchar entonces esta maravillosa alabanza: seguro en las manos de Dios. Si en el mar de esta vida tú te sientes naufragar, seguro en las manos de Dios tú vas. Si la tristeza del camino te quiere sofocar, seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios, pues ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante y no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. La jornada es pesada y te cansas al caminar. Seguro en las manos de Dios tú vas. Orando, ayunando, confiando y confesando. Seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios, pues ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante y no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. El Espíritu del Señor siempre te dirigirá. Seguro en las manos de Dios tú vas. Jesucristo prometió
seguro en las manos de Dios tú vas, seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios, pues ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante y no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios tú vas. Bien, sin duda Dios bendiga a nuestros hermanos que han participado de esta alabanza y vamos a orar también por una serie de situaciones que se nos dan en la iglesia y que son también una preocupación en la iglesia, como es por ejemplo orar por el cuerpo del pastor, el directorio, por las responsabilidades que tienen en este tiempo de complejidad, orar también por aquellos hermanos que han pasado la tercera edad y están en un tiempo también de preocupación, de salud, y orar también por todos los departamentos e instituciones dentro de la iglesia para que podamos estar ciertos y seguros que Dios está con nosotros. Hemos conversado con algunas personas, con pastores de otras congregaciones y han manifestado su preocupación. Están orando también de otras congregaciones semanas atrás, compartía con algunos de ellos, donde me comentaban que tenían ciertas preocupaciones porque habían un poco diezmada su membresía. Las ovejas se esparcen un poco, ¿verdad? Se dispersan cuando no hay una comunión más estrecha, porque esta es una vía interesante que Dios también nos ha propuesto y la tecnología la ha deparado, pero no cabe duda que necesitamos estar en comunión los unos con los otros. ¿Cuánta falta nos hace? Y ellos nos decían, ¿verdad? Nos decían también con mucha preocupación que habían visto cómo almas, hermanos y hermanas ya no estaban frecuentando, sobre todo aquellos de tercera edad que no tienen algunos de ellos la habilidad para entrar en un Zoom, entrar en un Facebook, no tienen los medios, los recursos, se dispersan y obviamente están sin palabra, aparte de que se les puede llamar por teléfono. Es una preocupación para quienes tienen la responsabilidad y tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos con los otros y de ser un soporte los unos con los otros. Así que sobre esa base vamos a orar para que Dios bendiga a aquellas personas, hermanos, que no están acercándose por estas vías, ¿verdad? Y están solitos. Y sabemos que si quedamos solitos, quedamos en un campo minado, en un campo de muerte, donde obviamente corremos el peligro de ser atacados por el espíritu maligno, el diablo, ¿verdad? Y alejarnos de la común fe. Así que les invito, hermanos, a que oremos por estas peticiones. Padre que estás en el cielo, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, pidiéndote en principio por quienes tienen una gran responsabilidad ante la comunidad cristiana y ante ti, Señor, de encaminar las ovejas, de encaminar la manada, Señor, por buenos pastos, por senderos de delicados pastos, Señor. Bendito Dios, pedimos tu asistencia para los pastores, por a quienes integran la escuela dominical, por los directorios, por las diversas instituciones que componen la iglesia, Señor, y que día a día deberían estar trabajando, Señor, constantemente a través de la oración, la palabra y el buscarse mutuamente a través de una u otra forma, Señor, con aquel que no ha conocido la palabra y sobre todo, Señor, en el soporte de la fe de aquellos que ya han conocido la palabra. Pedimos por los directorios, Señor, pastores, sus familias, que tú les bendigas en este tiempo, Señor, en que ha sido un tiempo de peligro, en que muchos quizás se han quedado atrás y han olvidado el camino, Señor, que un día decidieron seguir. Pero, Padre, pedimos también por ello que tengas misericordia, Señor, y que el poder tuyo, obrando, el Espíritu Santo, que tiene el poder de convencer de pecado, justicia, juicio, de atraer las almas a Cristo, de traer también al Hijo de Dios, encaminarlo cada día más hacia la presencia tuya, Señor, sea tocando estas vidas. Pedimos también por nuestros hermanos de la tercera edad, que ya han iniciado un proceso particular en su edad, que tú también seas con ellos, Señor, visitándoles, cuidándoles, guardándoles, bendito Dios, y trayéndoles cada día un refrigerio nuevo con tu palabra, incrementando su fe. Bendice todo lo que se ha programado, Señor, los programas que se hacen teniendo presente que tú eres el centro de esos programas, Señor.
bendice del más anciano hasta el más pequeño, para que así, Señor, pueda haber un tiempo de refrigerio, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestro derredor. Quédate con nosotros, Señor, porque el tiempo se hace tarde y no cabe duda que te necesitamos hoy más que nunca, porque nuestras fuerzas pueden decaer. Guárdanos del mal, guárdanos del pecado, Señor, y sé con la iglesia, con este cuerpo de Cristo vivo, Señor, que es la novia que se está preparando para ser desposada, con esa vestidura, Señor, blanca, con las cuales, Señor, son un requisito, porque tu palabra dice que sin santidad nadie te habrá de ver. Señor, te añoramos, te esperamos, bendito Dios, te esperamos, Hijo de Dios. Sabemos que tú ya vienes caminando, vienes saltando por los collados, como dice tu palabra, Señor, en Cantares, y anhelamos, Señor, que pronto, muy pronto, tú puedas venir, Señor, para estar en completa gloria contigo, Señor, y ya viviendo en una dimensión totalmente diferente a este mundo en el cual hoy habitamos. Gracias por la vida que nos das y gracias porque a tiempo tú nos llamaste a tus caminos. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dicho esto, hay una canción que se llama Mi Todo y también la vamos a entonar, una maravillosa alabanza. La pregunta que podríamos hacer, hermano y hermana, ¿cuál es tu todo? Nuestro todo debería ser el Señor, en quien confiamos. Me gusta un texto precioso que está en Colosenses, donde Pablo dice que en Cristo somos perfectos, completos, ¿verdad? Estamos completos, firmes y perfectos. Perfecto en el sentido de sin pecado confeso, ¿verdad? Que no quede nada en la mochilita, del corazón, del alma, que Dios no lo sepa. Pero firmes, completos y perfectos. ¿Y por qué podemos estar así? Porque Él es nuestro todo. Dicho esto, posteriormente, ¿no es cierto?, comenzaremos con el mensaje, la palabra del Señor.
Hermanos, vamos a iniciar entonces la predicación, este mensaje de hoy. He puesto un título, está basado en Éxodo 33:15, una decisión sabia. Una decisión sabia, sin la presencia de Dios nada haré. Una decisión sabia, sin la presencia de Dios nada haré. Quiero leer Éxodo 33:15, que ya dimos una lectura recién, pero quiero retomar el versículo 15, estaremos analizándolo, tenemos un tiempo bastante bueno para poder, ¿no es cierto?, compartir la palabra, y decía que se encuentra en el libro de Éxodo 33:15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, quisiera partir a modo de introducción. El 27 de diciembre del año pasado, 2020, con motivo de estar concluyendo el año, el pastor me pedía que pudiera predicar, fue un día domingo, y pude compartir un tema referido a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida durante el complejo año 2020, donde nos encontramos con demasiadas dificultades en todo ámbito de la vida que nos rodea. Y yo titulé en esa oportunidad: hasta aquí nos ayudó Jehová, basado en Samuel, 1 Samuel 7:1. Después el pastor, creo que a las 2 semanas, volvió a tocar el tema también. No cabe duda que Dios quería hablarnos algo. Cuando un tema se repite con una frecuencia tan breve, tan corta, el único motivo es porque Dios sin duda quiere mostrarnos algo. Y fue ese texto tan precioso también: hasta aquí nos ayudó Jehová. En ese mensaje dejaba en evidencia que a pesar de todo lo que tuvimos que vivir durante el año 2020, concluíamos que Dios había sido con nosotros. Reconocíamos que Dios en ningún momento nos dejó solos, que en ningún momento de estos 365 días sentimos la orfandad o el desamparo del Señor. Que Dios, reconocíamos también que Dios nunca nos abandonó a nuestra suerte. Por eso tocaba un texto también que decía el salmista: hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Reconocíamos que Dios estuvo con nosotros y estuvo en diversas circunstancias. No todo fue color de rosa durante el año 2020. Por eso el texto era: hasta aquí nos ayudó Jehová. Reconocíamos que hubo dolor, que caminamos con dolor, que hubo momentos en que tuvimos serias aflicciones al alma, al espíritu, que tuvimos temor de enfrentar los problemas que venían contra nosotros, que tuvimos angustia para poder decidir situaciones muy particulares que afectaban nuestra vida y nuestros familiares y nuestras congregaciones. Fuimos testigos que tuvimos horas muy negras que vivir, cuando nuestra barca parecía que naufragaba, parecía que iba a caer en esas profundas aguas de la desesperación. Pero nuestra convicción y certeza, a pesar de todas esas magras circunstancias, fue que Él siempre estuvo con nosotros. Y por eso decíamos que Ebenezer, hasta aquí Dios nos había ayudado. Creía yo que era un buen artículo, un buen texto, un buen versículo para concluir, y un buen tema para concluir el año y darnos cierto gracias a Dios cuando aún en medio de estas circunstancias tan adversas, ¿verdad?, el Señor estuvo con nosotros en medio de las llamas y estuvo con nosotros en medio del foso de los leones cuando el diablo también quiso devorarnos. Ahora bien, en este mensaje, dicho lo anterior, este es un mensaje no de fin de año, sino de comienzo de año. Hay textos, hay pasajes que nos iluminan acerca de aquello. El pueblo judío utiliza un salmo para cuando comienza el año. Hoy compartiremos un mensaje acerca de un principio bíblico que nos permite iniciar este año 2021 a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Ante la disyuntiva de cómo vamos a enfrentar este nuevo año, creo que existen dos tipos de personas. Cuando nos proyectamos hacia lo que será este año 2021, ¿qué es lo que traerá para nosotros el 2021? Yo creo que hay dos tipos de actitud que asumen las personas frente a este gran desafío. Están aquellas personas que no les interesa buscar la dirección de Dios y dicen: hoy
y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Pero Dios les amonesta y les dice, cuando ustedes deberían de decir, mejor, ¿verdad? Será mañana, en lugar de debería decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Están estas personas que al ir, ¿no es cierto?, con su propia fuerza, actúan orgullosamente, son autosuficientes, son autorreferentes, son empoderados en su propia fuerza, en sus propias habilidades, confían que van a enfrentar un año sin saber cuáles son las condiciones, empoderados en su propia fuerza. Hay un gran líder, hay un hombre que se jacta, ¿verdad?, de ser formadores de líderes, que tipifica un poco este tipo de gente. Me refiero a John Maxwell, el creador de Enjoy y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del liderazgo. ¿Qué dijo él? La actitud determina tu altitud y tu lugar en la cima. No cabe duda que estaba apuntando a uno que está en esta primera posición. Personas que basan su fuerza, basan su quehacer, sus decisiones en relación al poder que tienen para enfrentar los problemas y obviamente dan vuelta a la espalda a Dios. La actitud, tu actitud determina tu actitud y tu lugar en la cima. O sea, yo puedo, con mis capacidades entonces, sortear todos los problemas que vengan frente a mí. No cabe duda que esa no es la posición que yo ni usted deberíamos tener. Esa posición la tienen aquellas personas que pretenden partir este año buscando su propia dirección, totalmente alejado de Dios. Y la pregunta que yo podría decir, ¿podemos vivir así? ¿Podemos caminar nosotros ignorando a Dios? ¿Podemos vivir dando vuelta a la espalda a Dios? Sin duda que sí, porque hay mucha gente que lo hace, pero no es lo correcto, no es lo saludable. La palabra del Señor dice que es bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Y a mí me apasiona ese concepto de confiar, que está en el versículo del capítulo 2 del libro de los Salmos. Me apasiona ese concepto de confiar en Dios. Bienaventurado el hombre, bienaventurado la persona, el hombre, la mujer que confía en Dios. ¿Y sabe por qué me apasiona mucho? Porque en el confiar en Dios es como el tener fe en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Confiar tiene que ver con la fe. No se hablaba de fe, sino de confiar. Pero la confianza ahí es muy amplia, muy profunda, es muy rica. Tiene que ver con esperar en Dios, tiene que ver con refugiarse en Dios, tiene que ver con aguardar en Dios y tiene que ver también, ¿verdad?, con estar atento a lo que Él hará por nosotros. Entonces están obviamente las otras personas, las personas que vivimos y nos proyectamos conforme, ¿no es cierto?, a estos preceptos del Señor y enfrentamos este año conforme a la voluntad de Dios. Dicho esto, entonces, vamos a entrar al versículo que hoy llama nuestra atención, donde Moisés responde frente a una tremenda decisión que tiene que tomar, frente a un nuevo año, podríamos decir, frente a una nueva actividad. Él dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Fíjese que si nosotros comprendemos un poco la vida de Moisés, nos vamos a dar cuenta que él siempre tuvo que tomar decisiones extremadamente complejas para enfrentar el plan que Dios tenía preparado para él. Tuvo un problema con el tiempo. La vida de Moisés estuvo marcada por ese factor del tiempo. 40 años en el palacio de Egipto, conociendo una realidad distinta a la de su pueblo. 40 años en el desierto, como pastor de ovejas. 40 años en el desierto buscando, intentando oír la presencia del Señor. Quizá en la duda, quizás en la incomodidad de estar 40 años en un desierto árido, donde en el día hace un calor exorbitante y en la noche un frío tremendo, puesto en las cuevas escuchando voces audibles. En algún momento en estos 40 años Moisés se encuentra solo, se encuentra angustiado, sin saber qué va a hacer de su vida. Algo en su interior le decía que tenía que caminar hacia una situación, hacia un plan magnífico que le esperaba, que iba más allá del entendimiento, que iba más allá del poder que el faraón le otorgaba. Fueron 40 años. Yo digo, nosotros muchas veces somos débiles. Yo soy débil. Yo no aguantaría 40 años una búsqueda tan intensa, tan conflictiva como la de aquel hombre en que a veces no sabía si lo que escuchaba era real o era simplemente una ficción, era una fantasía
el cual estaba entrando en un estado de locura, dado el calor y dado esa búsqueda constante de aquel que superior pareciera ser que le llamaba. 40 años en el palacio, disfrutando de las bondades, entre comillas, de Egipto, comiendo la algarroba de Egipto, pero preparándose para un encuentro, para una tarea magnífica, la cual Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, tenía preparado para él. Y estos 40 años caminando, muchas de las cosas de los hombres del Señor sucedió en el desierto. Tuve el privilegio de recorrer ese desierto el 2018. Está lleno de cuevas, y son en las cuevas donde pasaron muchas cosas, donde los profetas de Dios intentaron captar la voz del Señor audible para tomar decisiones sabias y comenzar un proceso nuevo. Imagino a Moisés ahí esos 40 años, divagando, caminando, hasta que Dios se le presenta y lo llama a la tarea magnífica. 40 años después, dirigiendo al pueblo de Israel hasta el borde de la tierra prometida. Qué complejo. 40 años con Faraón, 40 años, ¿verdad?, divagando, buscando la presencia del Señor, y 40 años caminando en círculo hasta llegar a una tierra que tan solo la vio de lejos. A los 40 años Moisés conoce en forma personal a Dios. Desde ese entonces, Moisés entonces, una vez que se le revela este yo soy, desde que se le revela este yo soy, desde ese entonces lo más importante para Moisés fue el tiempo, pero su tiempo en la presencia de Dios. Él sabía de la tremenda necesidad que tenía para contar con la presencia de Dios. Por eso que dice estas palabras: si tu presencia no ha de ir conmigo. Hermano amado y hermana, ¿cuántas veces usted y yo enfrentamos los procesos y no buscamos la presencia del Señor? Para mí es vital la presencia del Señor. No podemos caminar si Dios no está con nosotros, si Dios no nos asiste. Yo muchas veces he preguntado, en la soledad, en la oración, en el desencuentro muchas veces conmigo mismo, en las dudas, en los afectos muchas veces perdidos, pregunto: Señor, si tu presencia no está con nosotros, ¿qué sentido tendría esta vida? Para mucha gente la vida tiene un sentido vano, un sentido vivamos, pasemos bien, si total más allá no hay nada más que hacer. Todo concluye bajo la tierra y con una lápida encima. Pero nosotros, que somos los hijos del Señor, que Dios ha tocado nuestro ser, que nos transformó, nos cambió, sabemos que la presencia del Señor es más vital que el aire, es más vital que el agua. Intente dejar de respirar, no tome agua y verá lo que sucede en su vida. Esto es eternamente, gradualmente, ¿verdad?, geométricamente, podríamos decirlo así, más vital la presencia del Señor. Moisés lo tenía claro, lo tuvo claro en toda esta escuela del Señor de sufrimiento, estos 40 años en el desierto. Nosotros pasamos por un desiertito pequeñito y ya cuestionamos a Dios por lo que nos está pasando. Pensamos que Él no nos está escuchando. Yo muchas veces he consultado a Dios: Señor, ¿qué pasa? Encuentro que las cosas se me escaparon de las manos y dudo si la presencia me está acompañando en ese momento, en esa circunstancia. No cabe duda que son torpezas nuestras, que no tiene que ver con el espíritu, más bien con la carne, con nuestro propio discernimiento. Lo concreto es que la necesidad de contar con la presencia de Dios para nosotros es vital. No obstante aquello, el pueblo de Israel tenía una sensible inclinación de cambiar a Dios por otros dioses. A pesar de haber sido testigo de innumerables y sobrenaturales milagros, el pueblo de Israel tenía la tendencia de ir tras otros dioses, a pesar que en ese transitar desde Egipto hasta Canaán habían visto milagros portentosos. En el capítulo anterior, en el 32, ellos tomaron la decisión de buscar otra guía, violaron la ley de Dios y descansaron en la representación de un becerro para que lo condujera a la tierra prometida. ¿Cuál es el becerro tuyo? ¿Cuál es el becerro que muchas veces reemplaza la presencia del Señor? Ellos, increíble, es insólito, podría decir, y eso nos afecta a nosotros. Hemos sido testigos, ellos fueron testigos de obras magníficas, y no de obras magníficas así como así, de obras sobrenaturales que escapaban a la lógica, que escapaban a la naturalidad de lo que el hombre puede hacer en esta triple dimensión.
Pero aquí tenemos, ¿no es cierto?, que ellos traspolan, cambian, traspapelados en su fe, buscan otra guía, no buscan la presencia de Dios, desechan la presencia de Dios para iniciar ese rodaje por el desierto hasta llegar nuevamente a llegar a la tierra prometida por primera vez, y representan entonces esa presencia de Dios, la cambian en un simple becerro de oro hecho con mano de hombre para que los condujera a la tierra prometida. Yo consultaba recién y decía, me preguntaba, ¿cuál es tu becerro? ¿Cuál es mi becerro? ¿Por qué cambiamos la presencia del Señor? ¿Por qué entramos en periodo en que nos olvidamos de quién es el Padre? Nos olvidamos de la paternidad de Dios que tiene con nosotros, de la relación de padre e hijitos. Dios no nos dice hijo tan solo, nos dice hijito, tecnia en el griego, tecnia, nos dice hijitos, hijitos. Si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Hijo, que está intercediendo por nosotros. Ese pecado de cambiar la presencia de Dios por esa representación produjo la ira de Dios, hasta negarle su presencia en la continuación del viaje debido a su descarrío. Éxodo 32:10 nos dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Espero explicarme bien. Imagínense el cuadro. Han pecado, abandonan la presencia del Señor. Jeremías ya lo decía, 2 males ha cometido mi pueblo. Y se sorprende Dios. En su sabiduría, en su infinitud, en su eternidad, se sorprende. 2 males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, dice Dios, me abandonaron a mí, me dejaron a mí. Y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen, que no retienen agua. ¿Cuántas veces damos vuelta a la espalda a Dios, hermano y hermana? ¿Cuántas veces frente a la aflicción, al dolor, nos apartamos del Señor? Nos alejamos del Señor. Somos débiles criaturas. Yo decía, me gusta una expresión, me encanta una canción hebrea que habla de la hojita pequeña. Lo toqué también en el mensaje anterior, Ale Katan Sheli. Qué maravillosa expresión cuando uno lee entero, una alabanza maravillosa. Ale Katan Sheli, hojita pequeña, no te alejes de mí, no te alejes, no te alejes. Y el Señor le dijo a Moisés, cuando ve este descarrío, cuando ve este absurdo, que ve que dejan la presencia de Él y se van por esta representación del becerro de oro, Dios habla con Moisés y le dice, ahora, en este momento, déjame, no que le pida permiso, en ningún caso, Dios no requiere ni permiso mío ni tuyo. Ahora le dice, pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea, la propuesta de Dios era, yo liquido este pueblo, extermino este pueblo, ninguno camina ni siquiera unas cuantas hectáreas más de terreno, y no es cierto, se enciende mi ira sobre ellos y los consumo, y te doy un pueblo nuevo, y yo haré de ti una grande nación. Pero la determinación de Dios no hizo esperar a la de Moisés. Moisés no estuvo de acuerdo con ello, y Moisés le dice, comienza entonces a interceder. Moisés no se dejó esperar, sino que comenzó a orar y le recuerda a Dios las promesas hechas, y Dios accede a no hacerle el mal prometido en el versículo 14 del capítulo 32. Ante esa propuesta de Dios, ante aquellos que le abandonaron, ante aquellos que lo dejaron y fueron en pos de ese becerro de oro, y frente a la posibilidad de partir de cero con un pueblo nuevo, entonces, ¿verdad?, Moisés intercede por ellos en su corazón sencillo, humilde, sencillo, y ora, y le recuerda entonces, Señor, ¿cómo íbamos a hacer tan grande mal? ¿Cómo íbamos a hacer la burla de otros pueblos? Y Dios accede a no hacerle el mal prometido. La oración de Moisés continúa en un sentido más profundo, y aquí está el texto que estamos analizando. En ese sentido, él sabe, Moisés tiene plena convicción que Dios estará con él, pero quiere asegurarse. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de este lugar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de este lugar? Podemos decir con certeza, Dios, si tú no estás conmigo, yo no me levanto hoy día.
Si tú no vas conmigo, yo entonces no me muevo. Si tú no vas conmigo, entonces yo no hago este negocio. Hay una anécdota que es real. A veces en las predicaciones pudiera correrse la suerte de que se cambian los hechos para hacerlo un poco más notorio y más magnífico. Esto es un hecho real de un humilde campesino en Puerto Ara. Se cuenta, lo contó un evangelista conocido nuestro, que muchas veces estuvo predicando aquí en Castro, de un hombre campesino Puerto Ara que todos los días se levantaba a sus faenas normales en el campo. Un hombre vaqueano de campo, crecido y crecido en el campo. Y lo maravilloso es que este hombre todos los días se levantaba, se bajaba su camita, se lavaba, tomaba su desayuno y tomaba rumbo, se subía al caballo, y al subirse al caballo, primero él decía, miraba hacia atrás y le decía, Señor Jesucristo, súbete conmigo. Hoy partimos el día. Hoy partimos el día. Y un día lo pillaría quizás la trivialidad de los hechos, iba más apurado, se levantó, se lavó, tomó su desayuno muy temprano, 6:30 se levantaba, 6 de la mañana, de campo, y se subió al caballo, se montó y empezó a trotar. Y de repente se acuerda que no le había pedido a Jesús que se subiera con él. Mire la sencillez de un hombre humilde que no tiene tanta letra, sin lugar a dudas. Vuelve con el caballo, entra a su casa, se sienta en la cama, se vuelve a levantar, va, toma el caballo y se sube y le dice, Señor, ahora sí, súbete conmigo al caballo. Quizás una enseñanza simple, pero que sin embargo encierra un tremendo principio bíblico y teológico. Un hombre simple, sencillo, de no tanta educación, quería contar ese día la faena con el Señor. Dios no quiere ser tu copiloto. Dios no quiere ser tu simple acompañante. Jesucristo quiere ser el Señor de tu vida. A veces nos hemos quedado escondidos enraizados en ese concepto, el Señor es mi Salvador. Correcto, perfecto, es el Salvador. Pero ¿sabes qué quiere ser el Señor? Él primero. Jesús no quiere ser tan solo el Salvador. Jesús quiere ser tu Señor, quiere ser mi Señor. Acopiamos, impetramos los beneficios de la salvación para nosotros. Pero Dios quiere mucho más que eso. Quiere ser el Señor. Quiere ser el Señor. Por eso que clama. Este hombre simple clamaba. Mire la comparación que estamos haciendo. Un campesino humilde que sube a su caballo y vuelve a retomar el camino, baja y le dice, ahora sí, Señor, partamos. Y parte seguro, chicoteando al caballito parte. Lo estamos comparando con un Moisés, para entender bien el texto. De esta forma, como nosotros no sabemos el viaje en el cual vamos a comenzar, requerimos, sin lugar a duda, la presencia del Señor. ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve? Hacer planes, tomar decisiones, si no contamos con la presencia del Señor. Requerimos indudablemente la presencia de Dios. Si Él no está con nosotros, hermanos y hermanas y amigos, ¿qué sentido tiene la vida? La vida ya parte con una desgracia. La vida ya parte con un sufrimiento. Nacemos un día terminado en un punto, en un espacio, en una fecha que Dios ha puesto, y alguien dijo, nacemos y ya comenzamos a morir. Nacemos y ya comenzamos a morir. Comenzamos, ¿no es cierto?, a perdernos. Comenzamos a irnos hacia lo que es, ¿no es cierto?, la eternidad. Y muchos van hacia esa eternidad sin tener ningún encuentro con el Señor, y la presencia del Señor está muy alejada de ello. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál será nuestra actitud? Nuestra actitud será como aquel Moisés que se detiene y que dice, si tu presencia no va conmigo, entonces no me saque de aquí. ¿Podremos nosotros tener esa certeza, vivir lo que predicamos y tener plena seguridad que Él estará con nosotros? Consideremos las bendiciones de la presencia para la conquista de este año. No es lo mismo la guía de un ángel que la guía de Dios. En el verso 2 de este capítulo dice, y yo enviaré delante de ti el ángel. Y yo enviaré delante de ti el ángel. Podríamos entonces decir, Dios le haya prometido, ¿verdad?, la presencia del ángel. Pero, ¿no es cierto?, aquí podríamos decir en un primer punto, no es lo mismo la guía de un ángel que la guía de Dios. Mucha gente se está
cuidándose, mucha gente está dedicada y está creyendo en que los ángeles pueden reemplazar a Dios. Ya ha surtido una religión, de hecho hay también una doctrina teológica que se llama, ¿no es cierto?, la angiología, que lo entendemos en el justo tema, en el justo sentido que debemos entenderla. Pero, ¿no es cierto?, mucha gente está descansando en la presencia de los ángeles en su vida. Insisto, hay toda una religión fundada en aquello en que es el ángel el que suple para esta gente, ¿verdad?, para estos religiosos, suple la necesidad de Dios. Por eso yo digo, no es lo mismo la guía de un ángel que la guía de Dios. Y eso Moisés lo tenía claro. Moisés sabía literalmente que el ángel iba a estar con él, pero no le bastaba a Moisés aquello. Y yo enviaré delante de ti, Moisés, el ángel. Pero esto no fue suficiente para Moisés. No bastaba con la presencia tan solo de los ángeles, de un ángel. Los ángeles, está claro que no perdonan nuestra falta. La idolatría es un pecado condenable. Y lo que ahí estaba en juego era la idolatría. Superaba a la expectativa, a la posibilidad de buena intención que este ser creado por Dios, ¿verdad?, hubiese tenido. El anuncio de este versículo 2 produjo un gran pesar en el pueblo, una gran preocupación en Moisés, quien no ignoraba que Israel era un pueblo de dura cerviz. Es cierto que es mejor un ángel que un ser humano, contar con él para que nos conduzca, pero nosotros sabemos que solamente Dios es todopoderoso, perdonador y misericordioso para guiarnos en un viaje tan difícil como el que comenzamos hoy y no sabemos qué va a suceder en unos minutos más. Los ángeles no conocen la mente y el corazón. Es cierto que los ángeles cumplen tareas divinas a las cuales Dios lo ha encomendado. Dios conoce la mente, Dios conoce el corazón del hombre para darle una adecuada conducción. Por eso nosotros no confiemos ni en los becerros de oro ni en los ángeles para que hagan la tarea que Dios ya ha hecho por nosotros. Solo a nosotros nos resta, ¿no es cierto?, tener la claridad, la cercanía, la relación mutua, en comunión, segundo a segundo con Dios, para asegurarnos y tener la plena certeza de que en cada circunstancia que vivamos, Él va a estar con nosotros. Moisés estaba persuadido que solo la presencia de Dios omnipotente le había sacado, ¿verdad?, con portento y milagro de Egipto. Era el único, Dios era el único que podía conducirlos a través del desierto y pelear las batallas que tenían por delante. Moisés, por lo tanto, había tenido una tremenda experiencia con él en el monte Sinaí. Más que cualquier mortal la ha tenido. Fíjese que Israel fue testigo de innumerables milagros. Yo decía sobrenaturales, que van más allá de la comprensión humana. Vieron milagros increíbles. Vieron un mar abierto. Imagínense, un mar abierto. En algún momento, discutiendo este tema con un profesor de álgebra en la universidad, sobre la fe, me dijo cómo yo le había compartido la palabra en su oficina. Fui a buscar una nota, me encontré con una nota muy mala, me ha sacado una prueba un 1,5 en álgebra, y él estaba hablando de la película de Moisés con otra alumna, y yo me afectó mucho, ese 1,5, ¿verdad? Me afectó mucho la nota que tenía más encima con él, y está hablando sobre la película de Moisés y le dice a la otra alumna, estaban de moda en ese tiempo los 10 mandamientos, ¿cómo es posible que haya tanta ignorancia y la gente, ¿no es cierto?, crea que el mar rojo lo abrió una vara simple o un Dios que no existe? La verdad que yo estaba nuevito, llevaba ya unos 2 años en el Evangelio, un año y medio, 2, y me olvidé de mi 1,5 que me dolió hasta el alma, porque un 1,5 es muy difícil superarlo en la universidad, y dejé mi pruebita y le dije, perdón, ¿puedo participar de la conversación? Y ya un año, casi un año y medio, Dios me dio tanta palabra ese momento, lo recuerdo como hoy. El profesor Sangüeso, un profesor magnífico en cuanto al conocimiento humano, y comencé a decirle, ¿usted cree, le dije, que es imposible que usted haga una buena clase? Usted es un muy buen profesor, el problema es que soy yo mal alumno, mire la nota que me saqué, le dije, pero usted en su naturaleza está a hacer una buena clase, en la sobrenaturalidad de Dios está a hacer algo tan magnífico como esto. Y ahí comenzamos. 6 meses estuvimos hablando con él, todo un primer semestre,
compartiendo la fe me buscaba para hablar acerca de aquello. Moisés vio el mar abierto, el pueblo de Israel vio el mar abierto. Vieron no solamente ellos, vieron hechos notables. Ojo, lo que vieron los israelitas fueron obras hechas por Dios. Pero les faltó tener la comunión con Dios, la presencia de Dios. Usted puede ser testigo de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Hemos sido bendecidos en el año 2020, aún con los problemas. No perdimos la comunión, quizá muchos se descolgaron, otros se quedaron atrás, algunos que no estaban muy seguros en la fe, deambularon, volvieron al desierto, volvieron a Egipto. Los que estábamos en el camino, hemos seguido en el camino gracias al Señor y a la comunión con los santos. Pero vemos obras, ellos vieron obras magníficas, pero no habían visto la presencia de Dios en sí, en la comunión, como la tuvo Moisés con Dios. Moisés no solo vio obras, sino que Moisés tuvo experiencia en el monte Sinaí como ningún otro mortal, creo yo, la ha tenido. En este mismo capítulo también Dios le va a repetir una y otra vez que él ha hallado gracia, que Moisés ha hallado gracia delante de Dios. Por lo tanto, él sabía que con nadie más podía gozar tan plena comunión. Él no podía adorar un ángel, como lo haría con su Dios, como lo haría con su Dios. Él no podía ir tras un becerro de oro, no podía perder la presencia de Dios, no podía desechar la presencia del Señor. Los ángeles no responden, por lo tanto, a nuestras oraciones. Hay una compañía, como dice la Biblia en los Salmos también. En esto hay una verdad suprema. Un ángel puede ser una compañía, pero por cuanto es una criatura, él no podrá darnos el consuelo que necesitamos. Un siervo de Dios podrá darnos algún consuelo, una palabra de aliento, pero solo Dios es el único que nos puede dar descanso, como se lo prometió a Moisés, si es que la presencia de él nosotros la buscamos con desespero. Para esto envió el Señor a su Espíritu Santo. Nuestra comunión íntima no podrá con otro ser creado ser comparado, y su comunión íntima es lo que es, ¿no es cierto?, con los que le temen. En segundo lugar, no es lo mismo, decíamos en primer lugar, un ángel que Dios. En segundo lugar, no es lo mismo la misericordia de Dios que su ira. Verso 5 de ese capítulo, en el contexto, dice: porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois mi pueblo, soy un pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Entonces, no es lo mismo la misericordia de Dios, que la tiene, es propia de él, que su ira. La misericordia siempre uno la relaciona con un concepto de mirar desde lo alto al que está abajo y poner los ojos y poner el corazón, ¿no es cierto?, en la entraña, en lo último que está allá en la tierra, ¿no es cierto?, mirando con desespero, ¿verdad?, a ese hombre irredento que no tiene salvación, pero la misericordia de Dios pone su corazón en la miseria que somos nosotros. Hay noticias que nosotros no quisiéramos escuchar. Si falta de la presencia de Dios para Israel era una mala noticia, bueno, para Moisés no pudo ser peor saber lo que iba a hacer Dios, toda vez que Dios era su guía. Moisés pensó, sin duda, vio, comparó, evaluó la misericordia de Dios y la ira del Señor. Se dice que cuando ellos escucharon esta mala noticia, cuando Dios le dijo que lo iba a cortar, y estaba entonces en juego la misericordia de Dios por sobre la ira de Dios, cuando ellos escucharon esta mala noticia, se vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos, y no era para menos, estaba en juego la palabra del Señor de consumir a su pueblo, al pueblo. Y es que el saber que nuestra falta, obviamente, podemos saber nosotros hacer una relación también con esto, podemos darnos cuenta que el saber que nuestra falta hacen separación entre nosotros y Dios, tiene que producir un gran dolor en nuestra alma. En el pueblo de Israel lo sintieron, la misericordia, que otras traspapelada por la ira de Dios. Entonces, si lo llevamos a nuestra vida, nosotros tenemos que sentir un gran dolor. Si sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que en algún momento nuestra ofensa puede ser tan profunda que también podemos gustar la ira de Dios. Yo creo que la ira de Dios es una ira santa, es una ira no iracunda. Dios no es un ser, no es un espíritu, no es el espíritu maquiavélico que se goza, ¿verdad?, de la destrucción de su criatura. Él ama a la criatura. Y cuando Dios ve el pecado de su criatura, de sus hijitos, tenia, como dice 1 Juan, dice que esos pecados se constituyen en ofensas. Y por ello tenemos a ese sumo sacerdote que comienza
actuar como sumo sacerdote cuando resucita y asciende al cielo, ¿no es cierto?, para hacer la tarea que el Padre también le ha dado. No solamente salvar, rescatar, sino también interceder como sumo sacerdote y abogado. Entonces ahí el Señor, ¿no es cierto?, esa ira, que no es una ira iracunda, no es una ira maléfica, tiene un sentido, tiene un propósito. Yo creo que muchas veces conviene sentir la ira de Dios, esta ira entre comillas, ¿verdad?, de ese Padre que nos ama por la ofensa que hemos cometido y que rompe nuestra comunión con el Señor. Es necesario pasar por el desierto. Cuando hemos fallado ante Dios, cuando hemos perdido la presencia del Señor, es necesario pasar por el desierto. A nadie nos gusta pasar por el desierto. A nadie nos gusta ser disciplinado. Pero nuestros esperos, nuestros desvaríos, nuestros errores que cometemos, si el Padre quiere terminar bien con nosotros o quiere continuar con nosotros, nos mantendrá, ¿no es cierto?, bajo la mirada, bajo la regla fija, ¿verdad?, en nuestro lomo, en nuestra cerviz, para poder entonces prepararnos, así como el oro se forja, ¿no es cierto?, a 1063 grados centígrados, así también, ¿no es cierto?, o Celsius, así también, ¿no es cierto?, nosotros somos pasados por la prueba, por ese Padre que nos hace pasar por el desierto para edificarnos, para sacar todas esas impurezas que deja nuestro pecado como herencia en nuestro cuerpo y nuevamente revestirnos, ¿no es cierto?, santidad para comenzar el camino de restauración total. ¿Qué es lo que interrumpe la comunión con Dios? Lo único que interrumpe nuestra comunión con Dios son nuestros propios pecados. Alguien le llama falta. Yo me quedo con el concepto pecado. El salmista lo dibujó de una manera dramática al decirnos: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y el pueblo de Israel tuvo serias complicaciones. Moisés fue escuchado porque había una comunión estrecha, la presencia del Señor acompañando a Moisés. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, imagínense, nosotros a veces tenemos ciertas granjerías con el pecado, nos permitimos cierto pecado, entramos al área chica del pecado. ¿Hasta dónde podemos llegar? Dice la palabra, y yo leo muchas veces esos textos: hay que huir del pecado, dice la Biblia. Hay que huir. El consejo que le da Pablo a su pastor, al pastor Timoteo, a su discípulo amado: hay que huir del pecado. Como dijo José, ¿cómo iba a pecar yo? Si la palabra dice: si en mi corazón hubiese yo mirado, pensado, ni siquiera todavía concretar el pecado, dice, el Señor no me habría escuchado. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía claridad que Dios había mirado. Ellos habían mirado la iniquidad. Por lo tanto, entonces Dios estaba justamente airado con ellos. Contrario a esto, el mismo salmista después, que había ofendido a Dios, dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este hombre llamado Moisés intercede por el pueblo. Él no había pecado en ese sentido, no había abandonado la presencia, al contrario, buscaba la comunión constante con él, y su rostro resplandecía más allá que el sol mismo, y la gente veía cómo a través de él salía esa luminosidad, producto de esa comunión con Dios. ¿Qué está saliendo? ¿Qué reflejas tú, hermano? ¿Qué reflejo yo? Reflejamos ira, reflejamos dolor, reflejamos angustia, reflejamos en nuestros corazones molestias que van calándonos día a día, reflejamos un descontento por las cosas que nos pasan, queremos recibir lo bueno y desechamos entonces muchas cosas malas de las cuales nosotros somos nuestros propios hacedores. Hay un texto que dice por ahí, no un texto, pero una poesía que dice, la saqué por ahí porque me gusta mucho, la olvidé, pero era una poesía que en nuestros tiempos de niños, en la década del 60, nos obligaban a poesía de 15, 16, hasta 20 estrofas. Imagínense aprenderse una poesía de 15 a 20 estrofas para un niño de cuarto, quinto año preparatoria, básico de ahora. Hay una poesía de Amado Nervo, mexicano, En Paz, que es muy maravillosa, que habla de la cercanía de la muerte, la cercanía de enfrentar la muerte. Y en las cosas que él habla dice: porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Eso es lo que había hecho Israel cuando abandona la presencia del Señor.
porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Somos nosotros los que, abandonando la presencia del Señor, en nuestra arrogancia, en nuestra autosuficiencia, nos conformamos, ¿no es cierto?, en nosotros una personalidad tan fuerte que somos nosotros los que decidimos nuestro destino. Y yo decido lo que hago con mi vida. Un gran error, sin lugar a duda. Por eso dice el poeta mexicano, porque si yo traje mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. O sea, hay momentos en que sin duda quizás la suerte nos permitirá el acierto, entre comillas, hacer cosas positivas, independientemente de la presencia de Dios en nuestro corazón. Y en muchas más, sin lugar a dudas, plantaremos, ¿no es cierto?, rosas con espinas y tendremos cardos como producto final por nuestras actitudes. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora la Biblia a nosotros nos exhorta a no contritar al espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19, Efesios 4:30. Este pecado entonces interrumpe la presencia del Señor en nuestras vidas. Esos predicadores centroamericanos dicen, repita conmigo, repitan conmigo, dicen ellos. Yo no voy a decir eso en ningún caso. Pero bueno, si pudiéramos tener ese concepto, la presencia del Señor conmigo, la presencia del Señor conmigo. Dios no puede ser comparado con un becerro de oro. Dios no puede ser comparado con aquello que tú estás haciendo reemplazar la presencia del Señor. El pueblo de Israel había cambiado la presencia poderosa de Dios por un becerro de oro que no podía hacer absolutamente nada por ello, como no lo hacen los demás ídolos. Cualquier ídolo que tengamos, lo único que hace es llevarnos a cometer pecado, independientemente el pecado de manifestación que éste tenga. Mientras que la presencia del Señor es lo único que va a producir una vida santa, una vida llena de profundo significado. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué estamos reflejando? ¿Qué está interrumpiendo nuestra comunión con el Señor? ¿Y traer su ira? Porque podemos traer ira al Señor hacia nosotros. ¿Qué está afectando nuestra vida en el día a día? Yo siempre he dicho, y ustedes me han escuchado en las predicaciones, tenemos que ser muy autocríticos. A veces somos muy autocomplacientes con nosotros mismos. No permitimos muchos pecados. Disfrazamos las cosas, la adecuamos a nuestra conducta habitual. Pero ¿qué hay en nuestra vida que interrumpe nuestra comunión con el Señor y trae ira muchas veces sobre nuestras cosas? Y somos entonces hacedores, somos usufructuarios de lo que hemos hecho malo en nuestra vida. Y hay consecuencias nefastas sobre aquello. Tercero, no es lo mismo tener a Dios dentro que fuera. Primero, no era lo mismo los ángeles que Dios. Segundo, no era lo mismo la ira, la misericordia que la ira de Dios. Ahora bien, no es lo mismo tener a Dios en tu vida que fuera de tu vida. El tabernáculo fuera el campamento. El tabernáculo era el lugar donde Dios hablaba cara a cara con Moisés. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Sentir que estás cara a cara. Dios le mostró la espalda, por supuesto, en su magnificencia. Y mire lo que pasó, como bajó Moisés, totalmente encandilado por el efecto maravilloso y sobrenatural de la presencia del Señor. El tabernáculo era el lugar donde hablaba habitualmente Dios con Moisés. Conversaban con Dios. Qué maravilloso cuando podemos conversar con Dios. ¿Cómo yo quisiera escuchar la voz? Que Dios dice, Luis, haz esto, audible. Yo he tenido sueños, nunca he visto a Dios, ni lo vamos a ver, por supuesto. He tenido reflejos, flash de Jesucristo en imágenes que uno se hace por lo que se hace habitualmente. Pero eso es de oír la voz de Dios. A veces habitualmente dice la gente, oí la voz de Dios. Cuidado, ¿podemos oírlo? Claro que sí. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, decimos, sin ser la voz de Dios, puede ser la voz de cualquiera, de mi imaginación, la voz de mi propio instinto, lo que yo quiero escuchar. Pero es la voz audible, la voz auténtica de Dios. ¿Es Dios el que está hablando tu vida directamente? ¿O son tus propios pensamientos, tus propias lecturas que tú haces de lo que crees que Dios te está hablando? Tengamos cuidado en aquello, hermano. Yo debo tener cuidado muchas veces también. Cuando tomo decisiones, ¿realmente es lo que Dios quiere? En no pocas veces el pueblo fue testigo de la gloria manifestada. Pero debido a su pecado, Moisés decidió sacar el tabernáculo en medio de ellos. ¿Se imagina si Dios se aparta un momento de nosotros? Si Dios se aparta de nosotros. Vuelvo a lo que decía al comienzo.
¿qué sentido tendría esta vida? Dígame usted, ¿qué sentido si sacamos a Dios de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro corazón? ¿Qué sentido tendría la vida? Si la vida comúnmente sufrimos, parece ser que estamos hechos para el sufrimiento. Parece ser que estamos totalmente preparados, entre comillas, para enfrentar lo que viene. Dígame usted, ¿quién hay que no tiene un problema? Muéstreme usted una persona que tenga tranquilidad total cuando las cosas están malas. Nadie. No basta el poder, no basta el dinero, no basta nada, ni la educación que podamos tener. Usted puede lograr objetivos, los más grandes objetivos, y tuvo toda una motivación para llegar a ese punto. Logró aquello y se acabó la motivación. Y usted vuelve a un signo de interrogación, a un vacío. Es un ciclo no virtual, vicioso, de deterioro interior, espiritual. Pero debido a su pecado, ¿no es cierto?, Moisés decide sacar el tabernáculo en medio de ellos. El texto dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de la reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Dice así el versículo 7. Con esto el pueblo de Israel estaba pagando el precio de su extravío. Los que anhelaban tener un encuentro con él tenían que emprender entonces una búsqueda. Aquello era una decisión muy seria. Pagaba Israel el precio de su extravío y hasta el día de hoy. La unión con Dios, estimado hermano, debemos lucharla, debemos mantenerla. La comunión no es un asunto fácil que podamos lograrla de un momento con liviandad espiritual. Con frecuencia tenemos que luchar contra nosotros mismos, con nuestra propia comodidad. Sin duda significa tiempo de gemir, de quebrantarse. Yo siempre intento comentar lo bueno y lo malo que nos pasa. Yo tantas veces lo he repetido de esta tribuna. A veces ha habido tan poca fuerza que lo único que he dicho, Señor, aquí estoy. Nada más que eso. O yo soy Luchito, Señor. Mire, como que si no me conociera. Señor, yo soy Luchito, me quiero mucho, me amo mucho. Yo soy Luchito. No ha habido más fuerza que eso. El momento en que mi barquito está en lo más profundo de la ola. Yo no sé por qué. Siempre tengo sueños que estoy en un mar y en lo más profundo de abajo. No sé si la vida será así toda mi vida, pero siempre sueño esas cosas. Son recurrentes. Me gusta mucho el mar. Y me llama la atención, le cuento a mi esposa siempre, digo, miren lo que soy, ya sé con qué me va a salir, me llama, quédate con el mar. Sí, con el mar le digo, y yo estaba abajo, pero salía arriba, salía, ¿no es cierto? Salía de la profundidad hasta arriba, y yo veía la ola grande sobre este barco, quizás, y yo siempre lo he relacionado con problemas que voy a tener, cómo enfrentarlo, una forma de prepararme para lo que viene. Pero qué importante es, ¿no es cierto?, no tomar a Dios con liviandad. Va a demandar tiempo, gemir, quebrantamiento. Cuántas veces lloramos, nos botamos al suelo, clamamos, a veces solo sale el llanto, no salen ni siquiera las palabras, porque necesitamos a Dios. Yo estoy cierto de eso. En estos 46 años necesito a Dios y lo seguiré necesitando. No podemos dar ni un paso sin la presencia del Señor. Razón tenían los apóstoles cuando dijeron, Señor, quédate con nosotros. Qué tierno, qué amor más grande, qué convicción más grande de haber encontrado al perfecto, al tierno, al amoroso, aquel que es el Hijo de Dios, que se hizo carne, aquel que se evidenció la presencia misma del Señor. Ya no era tan solo la imagen que Moisés proyectaba en su rostro, sino que era la presencia del Señor misma. Era Dios caminando en medio de las calles. Era Dios mismo caminando, tocando al niño, tomando en brazos al niño pequeño, estando con el anciano, estando con el pecador, hablando con la autoridad, entregando la doctrina más santa, más sacra que hombre alguno puede haber entregado. Qué maravilloso, qué necesario, estimado. Yo no sé cuál es el problema que tú estás pasando ahora. Puedes estar en lo más profundo del mar. A lo mejor siquiera has perdido potencia, has perdido fe, has perdido credibilidad. A lo mejor has perdido la comunión con la iglesia, con tu siervo, con el pastor, con los hermanos que integramos la iglesia por esta pandemia donde no estamos juntos. Y a lo mejor te estás acomodando a este becerro de oro. Yo te invito y me invito a mí. No demos lugar al diablo, hermanito amado. No demos lugar al diablo. Busquemos al Señor con ansia. No porque hay que hacerlo solamente, porque no nos queda otra, porque es parte de la liturgia canuta. No. Somos cristianos o no lo somos.
¿Buscamos a Dios o no lo buscamos? Y nos vamos entonces en pos de otros dioses y vamos a comer nuestra algarroba y vamos a perdernos. Esto le da una gran confianza el tabernáculo dentro de ellos, pero al parecer no se preocupaban de nada más. Ahora se va a comprobar quiénes eran los adoradores. Tenían que emprender la búsqueda. Jesús mismo dice también, los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Esto plantea una búsqueda necesariamente, no tiene que ver con un sitio en especial. ¿Se ha sentido alguna vez lejos al Señor? Sin duda, yo me he sentido muchas veces. Bueno, emprendamos la búsqueda hoy. ¿Por qué esperar mañana? ¿Por qué esperar que pase la pandemia para buscar al Señor? ¿Por qué esperar que nuevamente nos llamen a la iglesia, nos convoquen de a 20, de a 10, ¿verdad? Para empezar a buscar al Señor. Hagámoslo ya. No hay tiempo que perder. En cuarto lugar, para ir concluyendo, no es lo mismo adorar a Dios con un corazón frío que hacerlo con un amor ferviente. Insisto, quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde. El día ya se acerca, la noche ya está pasando y el día se acerca. Quédate, Señor, que el tiempo se hace corto. No es lo mismo adorar a Dios con un corazón frío que hacerlo con un amor ferviente. El verso 10 que decía este capítulo, y viendo todo el pueblo en la columna de humo que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Veían la presencia del Señor y adoraban a Dios, dándole ejemplo. Obviamente en esta historia Moisés es el primer adorador. Él disfrutaba de la compañía divina del Señor, a tal punto que dice la Escritura que él, ¿no es cierto?, hablaba con Jehová. Dice, y hablaba Jehová, el verso 8, a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. La actitud de Moisés fue la de un hombre determinante para que Israel entendiera que a Jehová hay que adorarle y a él solo hay que servirle. Pues cuando él tomaba la decisión de ir a lo que era su retiro espiritual, el pueblo estaba pendiente de sus movimientos. De esta manera, ¿no es cierto?, levantaban sus tiendas y enfrente de ellas hacían un culto a oración. Versos 8 y 9. Es una bendición para la iglesia cuando sus propios líderes que están al frente son ejemplos de adoración a quien ellos pueden imitar. Necesitamos levantar al pueblo, sin duda, a la adoración. Había una adoración colectiva. Y finalmente, no es lo mismo comenzar el viaje solo que contar con la presencia de Dios, que conoce mejor el camino, el verso 15. Por eso le dice, si no vas, yo no voy. ¿Puede usted decirle al Señor, podemos decirle al Señor de esa forma? Si tú no vas, yo no voy. El liderazgo de Moisés nos muestra que en la vida espiritual no debe haber tratos a medias. Para emprender la ruta en este tiempo, en este 2021, así como Moisés, tenemos que tener la misma postura de Moisés y decirle, si tu presencia no va con nosotros, entonces, Señor, no nos hagas partir de aquí. Al ir concluyendo, yo quisiera señalar a modo de conclusión, la respuesta de Dios para su siervo no pudo ser más alentadora. ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando Él hace esta petición? Si tú no vas conmigo, yo no doy ni un paso. La respuesta de Dios fue, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Qué maravilloso! ¿Puede ser eso más? ¿Puede haber algo mayor, de mayor valía que eso? ¿Puede algo reemplazar la presencia de Dios? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. No dice que vamos a tener problemas. Está asegurado dos cosas, la presencia de Dios y el descanso. El descanso aún en medio del caminar, de actuar, de enfrentar los problemas, pero no solo, sino con Dios. No a la manera mía, sino a la manera de Dios, y humillándonos, no siendo nosotros los que damos, ¿no es cierto?, a conocer la directriz a Dios. Dios es nuestro Señor, nuestro Padre, es mi conductor. Tenemos seguridad entonces para hacer el viaje este año, para descansar frente a la presión que va a estar siempre delante de nosotros, y a veces presión ejercida por los más cercanos. Pero allí no se quedó todo con Moisés. La próxima petición se eleva a la altura. Ya tomó confianza Moisés. Está en la presencia, cuento con él. Entonces le dice, te ruego que muestres tu gloria. O sea, él pidió la yapa. Como se dice en el dicho vulgar en nuestros tiempos, iba a los negocios, uno pagaba las cuentas en la libreta, llévate la yapa, Luchito. Me dan una yapa ahí, un chocolatito, un turrón, un paquete de galletas. No solamente tenía la presencia de Dios comprometida con Dios, no solamente el descanso que iba a tener, aún en la ardua tarea de estar 40 años llevando a ese tremendo pueblo, sino que después ya toma confianza, uno toma confianza con Dios cuando empieza a conocerle esa magnitud y se eleva a alturas que uno ni entiende espiritualmente. Y le dice entonces, Padre, le dice, te ruego que me muestres tu gloria.
Qué osadía más grande la de este hombre, ¿verdad? Qué osadía más bella. Muéstrame tu gloria, Señor. No cabe duda que si vivimos en santidad, nos adaptamos a Dios y no a las circunstancias del mundo, entonces podremos ver un día la gloria del Señor y ahí recapitulará toda nuestra vida. No hay nada mayor, más grande que esto. La única forma de conocer a Dios es siguiéndole. Dios no está interesado en que le veamos, pero sí en que le sigamos. Él no estaba interesado en que Moisés le viera solamente, sino que le siguiera. Tenemos ahora el Espíritu con nosotros. Jesús dijo que Él nos guiará a toda verdad. Entonces la pregunta al concluir podría ser: ¿dejarás tú, dejaré yo que esa presencia nos guíe para este nuevo año? Espero que así sea. A veces parece ser que el sol no sale en nuestra vida, que está oscuro. Puede haber un día maravilloso, pero hay algo que no encaja bien en el interior. Parece que el sol no sale en nuestra vida. Perdimos la sonrisa. Con el alma nuestra vulnerable, queda al descubierto un camino largo, tortuoso y silente, donde muchas veces pareciera ser que Dios no está hablando. Pero bajo estas circunstancias podríamos decir: aguarda, esfuérzate, aliéntese tu corazón y espera en Jehová, porque en eso está la confianza y la fe en el Antiguo Pacto y la fe en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por un momento antes de ir concluyendo y Dios nos guarde. Si hay alguien ahí donde está, ora al Señor, pídele a Dios. Si alguien ha abandonado la presencia del Señor, yo te invito, estimado amigo, hermano, hermana, si te has enfriado a no tener comunión con el pueblo del Señor, yo te pido que ahí, por favor, cierra tus ojos, ora, no importa, no sé con quién está al lado, pero que el Espíritu Santo te traiga. Pide la presencia del Señor. No sabemos qué vas a tener que enfrentar este año. Pérdidas, enfermedades, siniestros, muerte, no sabemos. Desvaríos, angustias, dolores, aflicciones. Yo no sé qué vamos a pasar este año. Pero pídele, por favor, hermano amado, si tu fe se ha empañado, se ha empequeñecido, se ha dejado tener ese amor, ese fuego por Dios, que debería consumirnos, yo te pido que ores en esta dirección. Ahí donde estés, yo no te voy a hacer que repita una oración, pero ora, inclina tu rostro, por favor, por un momento. Yo no sé, no le pidas tantas cosas a Dios, dame esto otro, pero pídele sí, que la presencia de Dios no te abandone, porque si Dios no está con nosotros, entonces no hay razón de vivir. Solamente la razón está cuando Dios está en nosotros, en la presencia de Cristo. Y amigo, si tú no has recibido a Cristo, si tú has dado vuelta a la espalda a Dios, si has caminado en tus propios preceptos, en tu propia fuerza, como ese autor, ese líder en administración, en liderazgo, tu actitud determinará tu actitud, ¿no es cierto? Bueno, yo te invito a que la presencia esté dirigida estrictamente al Señor a través de Cristo y tú le busques como Señor y Salvador. Vamos a orar en la presencia del Señor. Padre que estás en el cielo, te alabamos y te adoramos. Hemos compartido en estas circunstancias, Señor, cómo nos gustaría estar en una iglesia, Señor, sentir el calor, el afecto de los hermanos. Pero Dios, has permitido que a través de esta vía podamos también hacerlo. No estamos ante una multitud de hermanos que nos estamos viendo. No tenemos, Señor, el feedback de quienes están al frente de nosotros escuchando. Pero, Señor, no confiamos en nosotros, ni en nuestra palabra, atropellada quizás. Solo confiamos en tu poder. Y sabemos que tu presencia es notoriamente sentida en nuestra vida. Podíamos decir, Señor, al concluir esta oración: Padre, Hijo de Dios, te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu presencia, no para que nos saque de los valles, del camino, que eso sería muy fácil, sino, Señor, para saber que el Padre está con nosotros. Necesitamos no que nos resuelvan nuestros problemas, Señor. Esas son las cosas triviales del día a día. Necesitamos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, para que no se apague el fuego del amor, Señor, que tú provocas en nosotros, para que podamos compartir tu palabra con libertad, Señor, que podamos creer lo que dice tu palabra sin cuestionar tu palabra, Señor, porque nuestra fe se debilita cuando vamos y discutimos tu palabra y hacemos todo lo contrario. Padre, pedimos fundamentalmente, no pedimos las granjerías que tú nos das, como habla en Efesios 1, Señor, sino pedimos, Señor, que tu presencia, esa presencia anhelada, indispensable, más que el aire y el agua, Señor, sea notoria con nosotros,
para que glorifiquemos tu nombre, Señor, y estemos en comunión con el Padre, aquel Padre que es lleno de amor, lleno de misericordia, pero que en su ira y su fulgor también, Señor, pone en reprimenda a aquel que ha caído para levantarle posteriormente y restaurarle. Quédate con nosotros, Señor. Aguardamos ansiosamente que día a día sintamos el soplo, y no solamente sintamos el soplo de tu vida, de tu respirar, sino podamos seguirte, Señor, hasta aquel glorioso, cuando tú vengas por nosotros y estemos contigo eternamente y por los siglos, gozando y disfrutando de la presencia maravillosa y sin igual del león de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Resulta extraño dirigir, predicar, concluir después. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde mucho. Dios sea con usted en esta semana. Vamos a ir concluyendo con una alabanza, mi todo, mi todo. Esa alabanza nuevamente la vamos a entonar, es una alabanza maravillosa, ¿verdad? Perdón, mi roca. Disculpo, es mi roca, me equivoqué, es mi roca, ya mi todo lo cantamos. Que no solamente cantamos sobre la fidelidad, cantamos también que seguro estamos en la mano de Dios junto a nuestro amado hermano, esposo, su y esposa, y vamos a cantar mi todo, también cantamos, y ahora vamos a terminar con esa alabanza que dice mi roca, que Cristo sea nuestra roca sobre la cual busquemos la presencia del Señor. Y una vez concluida, vamos a estar orando para irnos despidiendo hasta el próximo domingo, en que ya tengo entendido, si es que así no me equivoco, el culto será en la iglesia desde allá y no desde un hogar. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
Bien, hermanos, vamos a orar entonces para concluir este momento de alabanza. Espero que ha sido bendición la palabra, como para mí lo es cada día que puedo estudiarla y compartirla. Padre, llegamos al final de esta tarea. Decíamos cómo hubiésemos querido estar en la iglesia, pero estamos también de una forma con la iglesia, espiritualmente. Quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde. Bendice a mis hermanos, mis hermanas. Bendice a tus siervos, Señor, pastor, su familia, sus hijos, el directorio, las instituciones representadas, desde el más viejito hasta el más niño. Nos acordamos de nuestra hermana Olfa Pacheco, nuestra hermana Mila y tantas hermanas más, Señor, que se nos escapan sus nombres, pero sé con ellas también, y con lo más pequeñito, con la pequeña de mi hermana, Señor, que ha nacido recientemente, la hermana Laurita, hermana Beni, Señor. Te pedimos que seas con ella, que es la más nuevita, tengo entendido, Padre, también. Desde el más viejito hasta el más nuevito, Señor, quédate con ellos y bendíceles grandemente. Permítanos gozarnos en esta semana que comenzamos y no dar ni un paso si tú no vas con nosotros. Que Dios nos bendiga. En el nombre de Cristo, amén y amén.